Bendiciones, mis lindos hermanos. Una vez más en nuestra aula virtual de teología. Hermanos, hoy quiero compartir una clase, digamos, especial, ¿no? Estas clases se las debía a algunos hermanos, y nunca le di el día que le iba a grabar, pero sí se las debía. Por tanto, voy a compartirla con ustedes. Quizá ustedes noten que se va un poquito del tema que estamos tratando en esta aula, pero es palabra de Dios. Por tanto, es muy provechosa para nuestras almas, ¿verdad? El caso es que este tema va a ser sobre si el divorcio es permitido o no en la iglesia, en el reino de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Antes de entrar a este tema que confronta tanto a las personas, a los hermanos, quisiera dejar claro de que no tiene intención de herir a nadie. Tiene la intención de enseñar la palabra de Dios. Por tanto, voy a enseñarla como es. Amén. También quiero decir, hermano, y tener en cuenta siempre que cuando vamos a estudiar los 4 evangelios, tenemos que darnos cuenta, saber y entender de que estos 4 evangelios se escribieron bajo la ley, no bajo la gracia. Este pueblo nunca estuvo bajo la gracia, nunca estuvo bajo el reino de los cielos como estamos nosotros ahora espiritualmente. No. Estos 4 evangelios se escribieron bajo la ley. Aunque la gracia estaba en persona, pero ellos no la recibieron. A los suyos vino y no los recibieron, ¿ok? Ya ustedes conocen ese versículo. Por tanto, cuando vamos a estos 4 evangelios, tenemos que tener en cuenta esto, que aunque esté Cristo ahí, no vivían bajo la gracia. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando sacamos una promesa, una palabra, una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la queremos adaptar o llevar a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Todos sabemos y conocemos que la iglesia comenzó a obrar el reino de los cielos en ese pueblo y en esas cercanas tierras a partir en el libro de Hechos, a partir del día de Pentecostés. La iglesia recibió la promesa del Espíritu Santo y ya comenzó a funcionar la iglesia. Por tanto, ahí sí se empezó a vivir bajo la gracia, pero no antes. Amén. Por tanto, vamos ahora a clase. Imposible que nuestro Rey Jesús, siendo la cabeza de la iglesia y la iglesia su cuerpo, nos haya permitido o dado como opción, como una salida, o dado como una solución o vía el divorcio en nuestro matrimonio ante cualquier tipo de problemas o crisis que estemos pasando, ¿verdad? Porque existen en nuestro matrimonio, hermano, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial nos ha corrido el velo de nuestro entendimiento y nos ha permitido entender y conocer en su palabra la definición de lo que es el amor. Dios es amor y su amor revela su carácter, ¿ok? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo y con todo lo que tengas. Y al prójimo como a ti mismo, incluyendo hasta a nuestros enemigos, los tenemos que amar, ¿verdad? Ahora, hazte esta pregunta a tú mismo, como yo me la he hecho. ¿Cómo tenemos que amarnos en el matrimonio siendo un matrimonio cristiano, nacido de nuevo, y que Dios nos dio la capacidad esa para amarnos? Teniendo en cuenta que el matrimonio somos una carne, una sola carne. La palabra carne aquí en este contexto está significando persona o cuerpo, un solo cuerpo, una sola persona. Es decir, cuando Dios me ve a mí, ve a mi esposa en mí. Y cuando ve a mi esposa, me ve a mí en ella. Igual sucede en el matrimonio de ustedes. Esto es lindo, ¿verdad? Por tanto, no es difícil para un matrimonio de nacido de nuevo entender, conocer y reconocer que la ruptura matrimonial no es permitida en este nuevo pacto, es decir, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde abunda, donde existe y donde hay amor, no tiene por qué haber una ruptura, hermano. Yo sé que la mayoría de nuestros hermanos pastores y predicadores, como maestros, nos han enseñado que el Señor de la gloria, Jesús, también estuvo de acuerdo en el divorcio por causa de la fornicación o adulterio. Eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad?
Esta mala enseñanza se debe a un error de interpretación por mis amados hermanos en Mateo 19 y en Marcos 10. ¿Ok? En estas escrituras el Señor de la gloria es tentado por sus enemigos y le pregunta si es lícito, si es legal divorciarse o no en la familia de Dios, en el pueblo de Dios. Nosotros hoy vamos a irnos a Mateo capítulo 19, versículo 3 al 9, y por medio de la iluminación que nos fue dada por medio del Espíritu Santo, vamos a corregir y borrar de nuestras mentes y de nuestros corazones estas graves enseñanzas no bíblicas. Amén. Ok, vamos a saber cuál es la voluntad, deseo de nuestro Padre Celestial en la linda unión de nuestras almas, es decir, el matrimonio. Mateo 19, versículo 3, mira lo que dice. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió, Jesús le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Cuando Cristo aquí dice no habéis leído, estaba apuntando, estaba diciéndole que ya estaba escrito esto en la ley escrita, no en la ley oral, en la ley escrita. ¿Ok? Versículo 5, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Siguió el maestro respondiendo. Versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es una ley de Dios. Es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que acatarla, ¿ok? Podemos discernir y entender que la voluntad de nuestro Señor Jesús, que es Dios, para el matrimonio es una sola desde el principio de la creación. No ruptura, no divorcio, no separación. ¿Ok? Ahora estos fariseos sabían de esto, pero lo que ellos buscaban era tentar al maestro con la intención de hacerlo caer. ¿Ok? Llevando a Jesús a criticar o a intentar anular la ley de Moisés, la que permitía el divorcio, ¿verdad? Y todos sabemos que si nuestro Señor caía en esta trampa, se buscaba un gran problema con todo el pueblo. Todos sabemos quién era Moisés y lo que representaba en la mente y en el corazón de ese pueblo, ¿verdad? Pues entonces aquí viene la pregunta tentadora y diabólica que los fariseos le preguntan, versículo 7. Sigo en Mateo capítulo 19, ¿verdad? Le dijeron: ¿por qué? Pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla. Versículo 8. Él les respondió: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Cristo le vuelve a recordar a estos señores y a nosotros que la intención original de Dios acerca del matrimonio nunca fue la de separarse. ¿Ok? Versículo 9. Sigue el maestro. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Podemos entender aquí que el Señor de la gloria, todas sus respuestas fueron concisas, sabias y verdaderas, cuidando siempre la divina voluntad de Dios sobre el matrimonio y protegiendo, cuidando y dándole importancia a la mujer dentro de esta unión. Amén. Ok, para poder interpretar estas enseñanzas de nuestros maestros Jesús, discernirlas y darle aplicación o no a nuestras vidas, hoy tenemos que ir al trasfondo histórico-cultural de aquella época, ya que no todas las enseñanzas que Jesús les dio al pueblo de Israel no aplica hoy en nuestras iglesias. Amén. Número 1. Estas enseñanzas Jesús se las dio a un pueblo que estaba bajo el antiguo pacto, es decir, bajo la ley, bajo el pacto por obras. Quiere decir que no aplica en nosotros que estamos bajo la ley de la gracia, ¿no? Hoy los matrimonios están bajo el pacto, bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia, bajo el pacto del amor. ¿Ve por qué no necesitamos carta de divorcio ahora? Número 2.
Dios le había permitido a Moisés esto de dar carta de divorcio para proteger a la mujer de los abusos y discriminaciones que estaban sometidas por los hombres. Las mujeres estaban marginadas, es decir, no estaban integradas a la sociedad. Hoy en la iglesia de Cristo no hay ni hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Gálatas 3:28. Tenemos diferentes roles, pero somos uno en Cristo. Somos un solo cuerpo, ¿verdad? Ahora, en tercer lugar, la carta de divorcio no es permitida en nuestra iglesia. Esta aprobación se la dio Dios a un pueblo de corazón duro, de dura cerviz, ¿ok? Hoy los matrimonios en la iglesia de Cristo, todos hemos nacido de nuevo. Los que entraron casados y los que se casaron dentro del reino nacieron de nuevo, hermano. Por el poder de la palabra tenemos un corazón nuevo de carne y no de piedra como el que tenían ellos. Espíritu nuevo de vida, y Dios puso su Santo Espíritu dentro de nosotros para que andemos en los mandamientos de Dios y los pongamos por obra. Ezequiel 36. Ahora vamos a ver el versículo 9, especialmente este versículo que es el que realmente, el que se toma fuera de su contexto por muchos hermanos y lo fuerzan para que aplique hoy en nuestras iglesias. Y enseñan que Jesús aprobó el divorcio por fornicación. La fornicación no es más que el sexo fuera del matrimonio, ¿ok? Esto quiere decir que el casado o la casada que esté con otra persona no solamente comete pecado de fornicación, sino también pecado de adulterio, es decir, dos pecados a la misma vez contra su pareja. Adulterio significa traición, infidelidad, doble pecado, hermano. Versículo 9, voy al versículo 9. Y yo os digo, este es Jesús. Ahora, cuando Jesús dice aquí en el versículo 9, y yo os digo, ¿a quién le está diciendo esto? ¿A quién le está hablando el maestro? Al pueblo de Israel que está bajo la ley de Moisés, no a la iglesia, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, vamos a pararnos ahí. Se puede malinterpretar aquí y creer, pensar y enseñar de que Jesús dejó una razón, una justificación y una aprobación de su parte para anular el compromiso eterno matrimonial hoy día, pero no es así. Le estaba hablando a ellos, los que estaban bajo la ley. El maestro, al decir salvo por causa de fornicación, lo que estaba era limitando la acción del divorcio según la ley de Moisés a una sola razón o un solo motivo: la fornicación, ya que los israelitas no tenían bien claro las razones por las cuales podían divorciarse, ya que la ley decía por cualquier causa. Estas palabras escritas en la ley no aclaraban bien el motivo del divorcio, por tanto ellos se divorciaban por cualquier cosa. Lo mismo porque la mujer le quemara un huevo o le lavara la ropa, ¿ok? Todo esto por esto mismo, porque no decía bien claro a qué se estaba refiriendo cualquier cosa. Un huevo frito cogían y se lo quemaba y ya el hombre la botaba. Le daba carta de divorcio y la botaba. Esta carta de divorcio no era cualquier cosa, tenía que estar firmada por 2 testigos. ¿Okay? Jesús no solo limitó el divorcio a una sola razón, sino que les dijo también que el que repudiara a su esposa fuera de este motivo y se casa con otra, adultera. Y que el que se casa con la repudiada, adultera también. Es decir, que si tú te divorcias de tu mujer, le da carta de divorcio, la repudia, ya no te puedes casar con ella de nuevo. Esto es lo que está diciendo esto aquí. Algunos hermanos cogen y dicen, no, Jesús está prohibiendo casarse con una mujer divorciada. No, no es eso. Dice que el que se casa con la repudiada, no con otra repudiada, ¿ok? Así que bendito sea nuestro Dios, hermano. Jesús es Jesús. Y nos dejó también a nosotros de qué forma podemos defendernos de las dificultades y los problemas de nuestros casamientos. ¿Ok? Obedeciéndolo a Él en primer lugar. Y si cometemos errores, arrepintiéndonos. Y entre nosotros perdonándonos también. Y seguir para adelante, hermano. No es necesario la carta de divorcio. Somos una nueva criatura en Cristo. Aleluya. Amén.